Lección número 5 de la Escuela Sabática para Adultos, lunes 28 de julio. El título de la lección de hoy es, La Pascua. El tema central de la lección es, la Pascua como un memorial de la liberación divina y la fidelidad inquebrantable de Dios hacia su pueblo, con profundas implicaciones para la fe y la confianza en su bondad. Para el estudio de hoy, vamos a analizar Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 20. Para comprender mejor estos pasajes, vamos a ver el contexto, y luego analizaremos cada uno de los versículos. Empecemos. Nosotros, como adventistas, entendemos que Éxodo 12 se sitúa en un momento crucial de la historia de la salvación. Israel ha estado en esclavitud en Egipto por 430 años, y Dios ha enviado a Moisés para liberarlos. Antes de este capítulo, hemos visto las primeras 9 plagas devastando Egipto, demostrando el poder de Dios sobre los dioses egipcios y la intransigencia de Faraón. Éxodo 12 no es solo la descripción de la 10ª plaga, sino también el establecimiento de la Pascua, una institución divina que, para nosotros, prefigura la liberación más grande de todas, la que Cristo nos ofrece del pecado. Este pasaje es fundamental porque establece un memorial perpetuo que apunta hacia el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para comprender mejor estos pasajes, vamos a analizar cada uno de los versículos. Versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo. En este versículo, nosotros vemos cómo Jehová le habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Esto es significativo porque, a pesar de la opresión y la aparente desesperanza de la situación, Dios no se había olvidado de su pueblo. Su intervención no solo era para liberarlos físicamente, sino para establecer una relación de pacto con ellos. Versículo 2. Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. En este versículo, se nos da una instrucción fundamental, este mes será para nosotros el principio de los meses, el primero en el calendario del año. Esto simboliza un nuevo comienzo, una ruptura radical con su pasado de esclavitud. Para nosotros, esto nos recuerda que la conversión a Cristo también marca un nuevo inicio, una vida transformada donde lo viejo pasó y todas las cosas son hechas nuevas. Versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por casa. En este versículo, se nos manda hablar a toda la congregación de Israel para que cada hombre tome un cordero según las casas de sus padres, un cordero por familia. Esto nos enseña sobre la importancia de la acción comunitaria en la fe y la provisión divina para cada hogar. El cordero debía ser sin defecto, lo que prefigura la perfección de nuestro Salvador, Jesucristo, el cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada uno, haréis la cuenta sobre el cordero. En este versículo, se nos instruye que si la familia es demasiado pequeña para consumir todo el cordero, deben compartirlo con su vecino más cercano. Esto enfatiza la comunión y el compartir dentro de la comunidad de fe. La Pascua no es un evento individual, sino una experiencia colectiva de liberación y redención que nos une como un solo cuerpo. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. En este versículo, se especifica que el cordero debe ser macho, de 1 año y sin defecto, y puede ser tomado de las ovejas o de las cabras. Estas características son vitales para nosotros, ya que señalan hacia la pureza y la perfección de Cristo, nuestro sacrificio supremo. No cualquier sacrificio era aceptable, sino uno que cumpliera los más altos estándares de santidad. Versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. En este versículo, se nos indica que el cordero debe ser guardado hasta el día 14 de este mes, y que toda la congregación de Israel lo sacrificará por la tarde. Este periodo de observación nos enseña sobre la necesidad de examinar y discernir. Para nosotros, es un recordatorio de que Cristo fue examinado y declarado sin culpa antes de su crucifixión, y que su sacrificio fue en el tiempo señalado por Dios. Versículo 7. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. En este versículo, se nos manda tomar de la sangre del cordero y ponerla en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo comeremos. La sangre en los postes es un símbolo poderoso de protección y expiación. Nosotros entendemos que la sangre de Cristo es la que nos cubre del juicio de la muerte, y que solo a través de ella tenemos vida eterna. Versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán.
En este versículo, se nos dice que comeremos la carne asada al fuego, con panes sin levadura y con hierbas amargas. Cada elemento tiene un significado profundo para nosotros. La carne asada al fuego nos habla del sacrificio completo de Cristo. Los panes sin levadura representan la pureza y la sinceridad, la necesidad de abandonar el pecado, la levadura. Las hierbas amargas nos recuerdan la amargura de la esclavitud y el sufrimiento que Cristo experimentó por nosotros. Versículo 9. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. En este versículo, se nos advierte que no comamos nada crudo ni cocido en agua, sino asado al fuego, con su cabeza, sus patas y sus entrañas. Esto subraya la necesidad de una entrega completa y un sacrificio total. Para nosotros, esto significa que el sacrificio de Cristo fue total y completo, y que nuestra aceptación de él debe ser también de manera integral. Versículo 10. Ninguna cosa dejaréis de él para la mañana, y lo que quedare de él hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. En este versículo, se nos instruye a no dejar nada del cordero hasta la mañana siguiente, y si sobra algo, quemarlo al fuego. Esto nos enseña sobre la urgencia y la totalidad de la obediencia. También nos recuerda que la provisión de Dios es suficiente para el día, y que no debemos guardar nada para mañana, confiando en su continua provisión. Es un símbolo de la necesidad de no aferrarse a lo viejo o a lo que podría corromperse. Versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies, y vuestro báculo en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. En este versículo, se nos da la postura para comer el cordero, ceñidos los lomos, los zapatos en nuestros pies y nuestro báculo en nuestra mano, y lo comeremos apresuradamente. Esta instrucción enfatiza la preparación para un viaje inminente y la prisa con la que serían liberados. Para nosotros, esto nos habla de nuestra condición de peregrinos en esta tierra, siempre listos para el regreso de Cristo y preparados para dejar atrás este mundo. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. En este versículo, Dios declara que pasará por la tierra de Egipto en aquella noche y herirá a todo primogénito, tanto de los hombres como de las bestias, y que ejecutará juicios contra todos los dioses de Egipto. Aquí vemos la manifestación del poder soberano de Dios sobre toda la creación y sobre los ídolos. Para nosotros, esto es un recordatorio del juicio divino que vendrá sobre el mundo y de la incapacidad de cualquier otro poder para salvarnos fuera de Dios. Versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. En este versículo, se nos dice que la sangre en las casas será una señal para nosotros, y al ver la sangre, Dios pasará de largo y la plaga de destrucción no nos tocará. Este es el corazón de la Pascua y su significado más profundo para nosotros, la sangre como señal de protección y salvación. Es una imagen poderosa de la expiación de Cristo, su sangre nos libra del juicio de la muerte eterna. Versículo 14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. En este versículo, se establece que este día será para nosotros un memorial, y que lo celebraremos como fiesta solemne para Jehová por todas nuestras generaciones, por estatuto perpetuo. Esto subraya la importancia de recordar los actos de salvación de Dios. Para nosotros, la Pascua, aunque se cumplió en Cristo, nos enseña sobre la continuidad de la memoria de la redención en la vida del creyente y la Iglesia. Versículo 15. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. En este versículo, se nos instruye que durante 7 días comeremos panes sin levadura, y que la levadura debe ser quitada de nuestras casas. Esto refuerza el simbolismo de la pureza y la separación del pecado. Para nosotros, es un llamado a la santificación continua en nuestras vidas, eliminando todo aquello que representa el pecado y la corrupción de nuestros hogares y nuestros corazones. Versículo 16. El primer día tendréis santa convocación, y asimismo la postrera santa convocación, ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente lo que cada persona haya de comer. Esto solo podréis hacer. En este versículo, se nos declara que el primer día y el séptimo día de esta fiesta serán santas convocaciones, y que no se hará en ellos ningún trabajo servil, excepto lo que cada persona deba comer. Esto nos habla de la importancia del reposo y la adoración en la vida de fe.
Como adventistas, vemos aquí un principio de observancia de días especiales dedicados a Dios, prefigurando la santidad del sábado y otros tiempos de comunión divina. Versículo 17. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento por vuestras generaciones como rito perpetuo. En este versículo, se nos manda guardar la fiesta de los panes sin levadura porque en este mismo día Dios nos sacó de la tierra de Egipto. Esta repetición enfatiza la relación directa entre la obediencia y el recuerdo del acto liberador de Dios. Para nosotros, es un recordatorio constante de que nuestra salvación es un acto divino, y nuestra respuesta debe ser de obediencia y gratitud. Versículo 18. En el mes primero, el día 14 del mes por la tarde, comeréis panes sin levadura, hasta el día 21 del mes por la tarde. En este versículo, se nos reitera que en el mes primero, el día 14 del mes por la tarde, comenzaremos a comer panes sin levadura hasta el día 21 del mes por la tarde. Esta especificidad de fechas nos muestra la precisión de los mandatos divinos y la importancia del tiempo en los planes de Dios. Nos enseña a ser diligentes y exactos en nuestra obediencia. Versículo 19. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. En este versículo, se nos advierte que cualquiera que coma pan leudado desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de la congregación de Israel. Esta severa advertencia subraya la seriedad de la obediencia a los mandatos divinos y la importancia de la pureza. Para nosotros, esto resalta que la comunión con Dios y con su pueblo requiere una vida de santidad y separación del pecado. Versículo 20. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. En este versículo, se concluye la instrucción reiterando que no comeremos ninguna cosa leudada, sino que en todas nuestras habitaciones comeremos panes sin levadura. Esto cierra el ciclo de instrucciones sobre la pureza ritual y espiritual. Para nosotros, es un recordatorio constante de que la pureza debe impregnar cada aspecto de nuestras vidas y nuestros hogares, reflejando el carácter santo de Dios. En conclusión, en Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 20, nosotros somos testigos de la institución de la Pascua, un evento crucial que marca la liberación de Israel de la esclavitud egipcia y establece un patrón de salvación. Este pasaje nos revela la cuidadosa planificación de Dios para redimir a su pueblo, desde la selección del cordero sin defecto hasta la aspersión de su sangre en los dinteles de las puertas. Nosotros comprendemos que cada detalle de la Pascua, desde el cordero macho de 1 año hasta los panes sin levadura y las hierbas amargas, es una vívida prefiguración de Jesucristo, nuestro verdadero Cordero Pascual. Su sangre derramada en la cruz nos protege del juicio del pecado, y su cuerpo partido nos da vida. La urgencia con la que debían comer el cordero y la limpieza de toda levadura de sus casas nos enseña a nosotros sobre la necesidad de una entrega total a Cristo, una vida de pureza y una disposición constante para seguirle. Este mandamiento de celebrar la Pascua como un estatuto perpetuo no solo conmemora un evento histórico de liberación, sino que para nosotros, en la perspectiva adventista, nos invita a recordar continuamente la liberación del pecado que Cristo nos ofrece y a esperar con anhelo su pronto regreso, cuando la liberación final se haga una realidad completa. La Pascua es un recordatorio eterno del inmenso amor de Dios y de su poder para redimirnos y transformarnos. ¿Cómo se relaciona Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 20, con toda la lección? Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 20, se relaciona con toda la lección al establecer el fundamento y la importancia de la Pascua. Esta sección describe las instrucciones divinas para esta celebración, que no solo marcó la liberación de los israelitas de Egipto, sino que también simboliza un juicio divino que pasó por encima de ellos gracias a la sangre del Cordero. La lección subraya que la Pascua debía celebrarse anualmente como un recordatorio de los poderosos actos de Dios en favor de su pueblo. De esta manera, el pasaje que hemos estudiado no solo narra un evento histórico crucial, sino que también es una base para reflexionar sobre 3 puntos importantes. Número 1. La intervención divina en la liberación. Muestra cómo Dios organizó la salida de Egipto, centrada en la adoración y la redención. Número 2. El simbolismo de la Pascua. Explica que la sangre del cordero en los dinteles significaba vida y salvación. Y número 3. La conmemoración continua. Resalta la importancia de recordar la bondad de Dios y confiar en su fidelidad, como se plantea en la pregunta final de la lección sobre recordar la bondad de Dios y confiar en Él en el futuro.
En esencia, Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 20, es el punto de partida para comprender el significado profundo de la liberación, la protección divina y la continua relación de fe entre Dios y su pueblo a través de la conmemoración de la Pascua. ¿Y de qué manera podemos poner en práctica la lección de hoy, para nuestra vida espiritual? La lección concluye con una pregunta de aplicación profunda. ¿Por qué es tan importante que recuerdes siempre la bondad de Dios para contigo en el pasado y confíes en que también será bondadoso contigo en el futuro? Esta pregunta invita a reflexionar sobre la relevancia de la Pascua para nuestra vida personal hoy. Así como los israelitas debían recordar la liberación de Dios y confiar en su continua provisión, nosotros somos llamados a reflexionar sobre cómo Dios ha actuado en nuestras vidas en momentos de dificultad, liberación o provisión. Reconocer sus pesaj personales, donde su gracia nos ha librado o protegido. Utilizar esos recuerdos como fundamento para confiar en que el mismo Dios bondadoso y poderoso que actuó en el pasado seguirá siendo fiel en el presente y en el futuro, incluso ante nuevos desafíos o plagas. La Pascua era un acto de adoración. Nuestra aplicación nos lleva a vivir una vida de gratitud por lo que Dios ha hecho y adorarle por lo que es. Al igual que la Pascua fortalecía la identidad israelita, recordar la bondad de Dios refuerza nuestra identidad como hijos suyos, amados y protegidos. En síntesis, la aplicación de la lección nos desafía a transformar el conocimiento histórico de la Pascua en una fe viva y una confianza inquebrantable en la bondad y el poder de Dios en nuestra propia jornada. Ya para finalizar el estudio de hoy, vamos a responder las dos preguntas de la lección. Después de haber analizado Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 20, la primera pregunta es: ¿qué instrucciones específicas dio Dios a Moisés y a Aarón antes de que Israel abandonara Egipto? Dios instruyó que cada familia tomara un cordero sin defecto, lo sacrificara y pusiera su sangre en los postes de la puerta. Debían comerlo asado con panes sin levadura y hierbas amargas, vestidos y listos para partir. Además, debían celebrar la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura como estatuto perpetuo. La segunda pregunta es: ¿qué haría el Señor por ellos cuando llegara la última plaga? ¿Qué significado tenía este rito? El Señor pasaría por alto las casas marcadas con sangre, protegiéndolas de la plaga que mataría a los primogénitos. Este rito tenía como propósito recordar la liberación de Israel y debía celebrarse como estatuto perpetuo. En resumen, la lección profundiza en el origen y significado de la Pascua, una celebración instituida por Dios antes del éxodo de Israel de Egipto. En lugar de dar instrucciones logísticas para la partida, Dios sorprendentemente se enfoca en la observancia de la Pascua como un acto de adoración y preparación para la redención. Se detalla la preparación del Cordero Pascual y su consumo. El texto enfatiza el simbolismo crucial de la sangre del Cordero en los dinteles de las puertas, que sirvió como señal para que el juicio de la última plaga pasara por encima de las casas israelitas, salvando a sus primogénitos. Se destaca que la Pascua no es solo un recordatorio histórico, sino una experiencia viva que debe ser celebrada anualmente para actualizar la presencia del poder liberador de Dios en cada generación. En esencia, la Pascua es un poderoso memorial de la protección, la salvación y los actos bondadosos de Dios, destinados a fortalecer la fe y la identidad de su pueblo. De esta manera, terminamos el estudio de la lección de hoy lunes 28 de julio. Si te ayudé a desarrollar tu lección, dale me gusta a este vídeo, compártelo con otros hermanos, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que no te pierdas la lección de mañana.